nuestra clase del día de hoy con la fórmula empírica. Recuerden que habíamos dicho que dentro del análisis cuantitativo íbamos a calcular tres cosas. En primer lugar, la composición porcentual, que ya lo hicimos la vez anterior. En segundo lugar, la fórmula empírica o mínima, ¿cierto? Y en tercer lugar, la fórmula molecular. Entonces, vamos a dar paso al segundo cálculo, que es la fórmula empírica. Básicamente, la fórmula empírica es la forma más sencilla que se tiene para representar un compuesto químico. Es muy importante tener presente que esta fórmula no nos muestra la cantidad exacta que tiene de átomos un, un compuesto. Nos muestra los elementos, sí, los elementos que hacen parte del compuesto, pero no la cantidad de átomos real, sino una proporción em, que hay de estos elementos dentro del compuesto, la proporción de átomos que hay de cada elemento dentro del compuesto. Por eso se le llama fórmula mínima. Fórmula mínima es como la relación de átomos que hay, más no me está diciendo cuántos son realmente. Es como cuando yo digo hay 2 átomos de carbono por cada átomo de azufre, por ejemplo. Entonces yo ya sé cuál es la relación que hay en átomos, pero no estoy diciendo exactamente que sean 2 átomos de carbono y uno de azufre, sino que hay 2 de carbono por 1 de azufre. Entonces, que siempre de carbono voy a tener el doble. Entonces digo, si son 6, pues de azufre serán 3, ¿sí? Pero es la relación lo que estoy mostrando con la fórmula empírica, no estoy mostrando la cantidad real. Entonces, aquí tenemos al lado derecho un ejemplo de lo que es una fórmula empírica y una fórmula molecular, que sería la fórmula real. En el caso de la glucosa. En la glucosa decimos que por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Fíjense en el ejemplo. Por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Esta es la relación que hay de átomos en la glucosa. Pero la fórmula correcta es C6H12O6, la fórmula molecular. ¿Sí? No es que esta sea incorrecta, sino que la fórmula real, la cantidad de átomos real, es esta, C6H12O6, pero aquí podemos ver esta fórmula empírica. Fíjense, por cada átomo de carbono hay el doble de hidrógenos. Si tengo 6 átomos de carbono, pues serán 12 de hidrógeno, ¿cierto? Y por cada átomo de carbono hay 1 de oxígeno. Entonces será la misma cantidad. Tengo 6 átomos de carbono y por lo tanto 6 átomos de oxígeno también. Entonces, eso es lo que nos muestra esta fórmula empírica. Es una relación de átomos, ¿cierto? Una relación de átomos que están presentes en una molécula. Aquí vamos a hacer una corrección, porque aquí es por cada molécula está formada por 12 átomos de carbono, no, 6 átomos de carbono. ¿Ok? Lo que vemos ahí. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Eso sí es correcto. Bueno, entonces quedó claro lo que es la fórmula empírica. Solamente me muestra la relación de átomos. Y la fórmula molecular sí me dice la cantidad real de átomos que hay en el compuesto. ¿Ok? Tomamos el apunte y ya pasamos a mirar algunos ejercicios de cómo se calcula la fórmula empírica. Bueno, vamos entonces a mirar cómo se calcula la fórmula empírica. Para calcular la fórmula empírica partimos de la composición porcentual. Por eso era importante que primero aprendiéramos a determinar la composición porcentual para un compuesto. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Ya saben, por favor, prestamos atención de tal manera que pues no nos vayamos a confundir y luego yo les doy el espacio para que copien el ejercicio. Entonces dice nuestro primer ejemplo, calcula la fórmula empírica de una sustancia cuya composición centesimal es 36,5% de sodio, 0,8% de hidrógeno, 24,6% de fósforo y
38,1% de oxígeno. Entonces, vamos a ir en este primer ejercicio escribiendo los pasos que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que hacemos es expresar la composición porcentual en gramos. Asumimos en este caso que tenemos 100 gramos de sustancia, ¿sí? 100 gramos de sustancia, por eso lo vamos a expresar en gramos, de tal forma que lo primero que debo verificar es que esta suma me dé 100. Si esta suma no me da 100, que se supone que ya lo habíamos dicho que la composición porcentual siempre me debe dar 100 la suma, pero si por alguna razón no me da 100, algo está incorrecto en mi ejercicio, ¿sí? Algo está incorrecto en el dato que me están dando, salvo, como les digo, que sea 99 o algo así por el estilo que lo pueda aproximar a 100, pero de lo contrario, mm, que me dé 50, que me dé 80, 70, hay algo que es incorrecto en la formulación del ejercicio y no me va a salir la composición la fórmula empírica de la manera correcta. Entonces debe aparecer como está ahí. Entonces, si voy a expresar en gramos, entonces diríamos que tenemos 36,5 gramos de sodio, ¿cierto? 0,8 gramos de hidrógeno, 24,6 gramos de fósforo, quitamos aquí el D, gramos de fósforo y 38,1 gramos de oxígeno. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Expresamos la cantidad de la composición porcentual que tenemos en gramos. Pasamos a nuestro segundo paso, que sería dividir los gramos de cada elemento, los gramos de cada elemento en su peso atómico. Dividir los gramos que tenemos en el ejercicio de cada elemento en su peso atómico. Entonces vamos a empezar por el sodio. Entonces, para el sodio tenemos que el ejercicio nos da 36,5 gramos, ¿cierto? 36,5 gramos. ¿Y cuánto es la masa del sodio? Peso atómico del sodio. 23, muy bien, Vanessa. Muy bien, Catalina. 23 gramos. Entonces, simplemente hacemos esa división. 36,5 dividido en 23. Y eso nos da, pues siempre manejamos dos cifras, ¿verdad? Aproximado me da 1,59, ¿cierto? 1,59. Ustedes verifiquen allá en sus calculadores. Lo mismo hacemos con el hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno decimos 0,8 gramos. Uy, 8 quedó terrible. 0,8 gramos y lo dividimos en la masa del hidrógeno, que es 1 gramo. Entonces nos da 0,8. 0,8. Luego pasamos con el fósforo. El fósforo, entonces nos dice el ejercicio que tenemos 24,6 gramos
y lo vamos a dividir en el peso atómico del fósforo. ¿Cuál sería ese peso atómico? Muy bien, Vanessa, 31. Muy bien, Alejandra, 31 gramos es el peso atómico del fósforo. Y eso nos da 0,79. Muy bien, 0,79. Y por último, el oxígeno. Es el oxígeno, decimos que son 38,1 gramos y lo vamos a dividir en la masa del oxígeno, que es 16. Muy bien, 16. Eso nos da muy bien, Catalina, 2,38. Listo. Ya tenemos todas las divisiones realizadas. 2,38. Listo. El tercer paso para realizar, para hallar la composición, la fórmula empírica, es dividir los resultados obtenidos en el menor de ellos y aproximar al número entero más cercano. Al número entero más cercano. Entonces, en este caso, en el punto 3, la idea es no tener decimales, sino tener solamente números enteros. Entonces, empezamos con, bueno, tenemos nuestros 4 resultados y los vamos a ver de ellos. ¿Cuál es el menor resultado de los que tenemos ahí? Muy bien, Vanessa. 0,79, no es 0,8. ¿Por qué no es 0,8? Fíjense que ese 0,8 tiene una sola cifra decimal. Si yo quiero tener todas con 2 cifras, debo anexar un 0 a la derecha. Entonces me va a dar 0,80 y entre estos dos uno empieza comparando. Entonces la primera cifra es igual, pero en la segunda cifra la de arriba es mayor. Entonces 0,8 es mayor que 0,79. ¿Mm? Porque 0,8 es como tener 0,80. Listo. Entonces empezamos a hacer esta parte. Entonces el sodio decimos que es 1,59 y lo vamos a dividir en el menor de todos, que en este caso es 0,79. Eso nos da 2. Muy bien. Fíjense que aquí no usamos decimales, sino el número entero más cercano. En este caso nos da 2,0, por eso dejamos el 2, ¿sí? Luego vamos con el hidrógeno. El hidrógeno entonces sería 0,8 o 0,80 dividido en 0,79. Eso nos daría 1. Muy bien. Nos daría 1. Luego seguimos con el fósforo. Lo voy a hacer aquí a este lado. Dime, Catalina. ¿No? Ok. 0,79 sobre 0,79 y pues como es el mismo número nos va a dar 1. Y por último, el oxígeno. 2,38 dividido 0,79.
Y esto nos da 3. Muy bien, 3. Perfecto. Estos números que tenemos aquí, los que acabamos de hallar, son la cantidad de átomos que le corresponde a cada elemento en la fórmula empírica. Es la cantidad de átomos que le corresponde a cada elemento en la fórmula empírica. Entonces vamos a escribir nuestro cuarto y último paso, escribir la fórmula empírica ubicando los elementos de menor a mayor electronegatividad. Ok, por lo general los ejercicios ya nos dan los elementos en el orden en el que debemos escribirlos, pero sí es importante que ustedes sepan que ese orden obedece a la electronegatividad de cada elemento. Entonces, primero se coloca el menos electronegativo, que ese es un valor, ustedes ya el año pasado aprendieron cómo buscar en la tabla periódica el valor de electronegatividad. Aquí no nos interesa escribir ese valor, solamente tener presente que se escriben de menor a mayor electronegatividad. Entonces, el elemento más positivo o menos electronegativo en este caso es el sodio. Y de sodio nos dice que tenemos dos átomos, entonces Na2. Luego sigue el hidrógeno, que tenemos un átomo, cuando es uno recuerden que no se escribe. Luego sigue el fósforo, que también es uno, no se escribe. Y luego viene el oxígeno con 3 átomos. Entonces, el orden de los elementos es ese para escribir la fórmula empírica de un compuesto que se llama bisulfito de potasio o fosfito ácido de potasio. Es lo mismo. Y ahí tenemos ya nuestra fórmula empírica, Na2HPO3. ¿Hasta aquí una pregunta? Bueno, ahorita hacemos otros ejercicios, otros ejemplos para afirmar esta parte. En los otros ya no voy a escribir los pasos, solo en este primero, que era para que ustedes se dieran cuenta las diferentes etapas en las que hallamos la composición perdón, la fórmula empírica a partir de la composición porcentual. Entonces, ahora sí escribimos el ejercicio y ya continuamos con otros ejemplos. Me avisan, por favor, cuando ya hayan tomado el apunte. Nuestro segundo ejemplo dice así. Borramos acá. Ok. Calcule la fórmula empírica del succinato de dibutilo, que es un repelente utilizado en casas para los insectos. Su composición es 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Bueno, entonces, ya sabemos que esto se expresa en gramos, ¿cierto? Entonces decimos que tenemos 62,58 gramos de carbono, 9,63 gramos de hidrógeno y 27,79 gramos de oxígeno. Entonces, ya tenemos expresado en gramos, verificamos que la suma nos da 100. Luego empezamos elemento por elemento. Entonces, primero el carbono, que es el que nos dan en la lista. Entonces decimos 62,58 gramos dividido en la masa del carbono, el peso atómico del carbono, muy bien, son 12 gramos, ¿cierto? 12 gramos.
y determinamos ese valor, 62,58. Recuerden hacer bien sus aproximaciones, ¿cierto? Sesenta y dos cinco punto punto cincuenta y dos ocho dividido en 12. Esto nos da, como el que sigue después del 1 es un 5, entonces 5,22, haciendo la aproximación. Luego pasamos con el hidrógeno. El hidrógeno es 9,63 gramos, 9,63 gramos, dividido en la masa del hidrógeno, que es 1 gramo. Entonces nos da el mismo valor, 9,63. Y por último, el oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno decimos 27,79 gramos, que es el valor que nos da el ejercicio, y lo dividimos en 16 gramos. Y eso nos da 1,74. Muy bien. 1,74. ¿No? Listo, ya tenemos los tres datos. Entonces ahora vamos a dividir en el menor de ellos. Vamos por el carbono, 5,22. ¿En cuánto lo vamos a dividir? ¿Cuál es el menor valor de los que acabamos de encontrar? Muy bien, Vanessa, 1,74. Muy bien, Sofía y los demás. Perfecto. Entonces, 5,22 dividido en 1,74. Y tres, encontramos da que tres. nos da 3. Perfecto. 3. Luego pasamos al hidrógeno. 9,63 dividido en 1,74. Y esto nos da, ok, fíjense que en este caso no tenemos un 5,0. Tengo 5,53 y en este caso no puedo hacer una aproximación así tan fácil porque para aproximar a 6 tendría que estar en el orden del 5,9. Entonces, lo que puedo hacer es manejar dos cifras aquí, 5,5 por ahora. 5,5. ¿Por qué? Porque igual los átomos son números exactos. Entonces, no me va a quedar 5,5. Pero por ahora dejémoslo así. Y pasemos con el oxígeno. 1,74 dividido 1,74. Muy bien, por ser el mismo valor, pues nos da 1. ¿Ok? Aquí entonces, en estos casos, ¿qué debemos hacer? Y es lo que quería enseñarles con este segundo ejemplo. Cuando no me da un número cercano a un número entero o un número entero, ¿cierto? Yo tengo que multiplicar por el número que haga que me dé un número entero, el número más bajo posible, ¿sí? Más bajo posible. Si tengo 5,5, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé un número entero? Muy bien, Valentina, por 2. Bien, Dayanara, por 2. Porque 5,5 por 2, ¿cuánto me da? 11. Entonces, ahí sí que tengo un número entero. Pero ojo, no puedo multiplicar solo ese, tengo que multiplicarlos todos. Todos los multiplico por el mismo valor. Todos por 2.
Entonces aquí me va a dar 6, aquí me va a dar 2. Todos los debo multiplicar, no solo uno, sino que por el que multiplique ese para que me dé un número entero, por ese mismo número debo multiplicarlos todos. Por eso hice acá primero este. Entonces por 2, entonces aquí también todos por 2. Y por último escribimos nuestra fórmula. Entonces primero el carbono, que es 6. Este es el número que voy a utilizar. Hidrógeno, que sería 11. Y el oxígeno, que sería 2. Y ahora sí, ya tengo aquí mi fórmula empírica de acuerdo al ejercicio que acabo de realizar. ¿Sí es claro esta parte? Entonces, cuando me ¿No da sería un primero número, el hidrógeno? no, el carbono, en este caso va el carbono primero porque el carbono está más a la derecha de la tabla periódica. Espérame un segundo, ya reviso yo acá, pero sí, el carbono siempre va primero. Y sobre todo en este caso porque es un compuesto orgánico. Entonces, al ser un compuesto, los compuestos orgánicos, pues por lo general eh, empiezan por carbono. Adicional a eso, la electronegatividad del carbono es 2 puntos, así, es mayor a la del hidrógeno. Pero como es un compuesto orgánico, en este caso es por ser un compuesto orgánico, los compuestos orgánicos siempre inician por carbono. Entonces, para evitarnos confusiones, vamos a colocarlos siempre en el orden en el que yo les dé los ejercicios. Bueno, para no correr el riesgo de que nos quede mal escrita la fórmula, porque hay que tener en cuenta otros aspectos que a veces no revisamos. Bueno, entonces, por favor, tomamos el apunte de este segundo ejercicio. Si hay alguna duda en este momento, con lo que hemos visto hasta el momento, con los ejemplos, me avisan. La idea, les estaba diciendo, es que cuando no nos da un número entero, pues entonces lo que debemos hacer es mirar esta multiplicación. Algunos casos particulares. Si me hubiera dado, por ejemplo, punto 25, entonces lo multiplicaría por 4 para que me dé un número entero. Si me da punto 3, ¿cierto? El decimal es 3, entonces lo multiplicaría por 3, que se me acercaría a 9 para poder aproximar a un número entero. Si es 5, multiplicamos por 2. Generalmente es como los casos que más vamos a encontrar. Entonces tomamos el apunte, me avisan cuando ya. Bueno, chicos, se nos agotó el tiempo por el día de hoy. Entonces, la próxima clase vemos un par de es- em, ejemplos más y luego miramos cómo pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular. Listo, chicos, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Nos encontramos en la próxima clase. Chao a todos.